conceptos vamos a tratar? Primero, la estabilidad, o sea, la temporalidad. Disculpen que tengo, perdón, ahí sí, ya, que me apareció una ventana. Entonces, los conceptos. Primero, la temporalidad, saber cómo influye el tiempo de evolución desde la lesión hasta el minuto en que la vamos a tratar y el potencial de reparación de esa lesión en especial, en particular. Entonces, de la temporalidad, ¿qué sabemos realmente de la temporalidad de esta lesión? Y la verdad es que no es mucho lo que sabemos. ¿Qué pasa en el tiempo con esta lesión? No sabemos muy bien la historia natural. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiere decir que una lesión sea crónica per se? ¿Y cuándo una lesión es crónica? Entonces, en general, lo que yo encontré en la literatura y que nos basamos para realizar esta descripción son los resultados clínicos de las cirugías de reparación del complejo fibrocartílago triangular. Y aquí nos encontramos con varios trabajos, pero esto es uno de los que más me gustaron, en el cual muestran los resultados en pacientes que fueron intervenidos por lesiones del fibrocartílago triangular con túneles transóseos y los separaron en pacientes que llevaban menos de 6 meses desde la lesión, entre 6 y 12 meses, y más de 12 meses. Y ellos en general no encontraron diferencias entre grupos, con una recuperación bastante alta, hasta el 97%, pero recordando que hicieron técnicas con túneles transóseos. Pero en cambio nos empezamos a encontrar otros tipos de otros artículos que nos hablan de que ante los 7 meses muy buenos resultados, pero después de los 15 meses, llegando a los 19 meses, ya 20 meses desde la lesión, empezamos a encontrar un poco de peores resultados. Sobre todo hay como un corte estadístico alrededor de los 15 meses y en general, sobre todo cuando hay técnicas de reinserción capsulares que en el fondo no realizan crudentación ósea. Entonces, un poco por ordenar esto, podemos decir que los pacientes que tengan menos de 15 meses de evolución tendrían buenos resultados en general con las técnicas de reparación de fibrocartílago triangular. Pero ya los pacientes que tienen más de 15 meses de evolución, deberíamos preferir técnicas de crudentación ósea como túneles transóseos para hacer nuestras reparaciones, puesto que en la literatura han habido peores resultados con técnicas de reinserciones capsulares. Es un poco con la temporalidad. Y ahora, ¿qué sabemos cuando vemos una lesión? ¿Cuál es el potencial de reparación de esta lesión? O sea, ¿qué lesión yo puedo reparar o qué lesión ya yo tengo que dejar y vamos a tener que reconstruir? Y aquí hay dos conceptos muy importantes que son la irrigación y la calidad del tejido remanente. Con respecto a la irrigación, sabemos que solo el 10 a 40% de la periferia del fibrocartílago triangular está irrigado, el centro es una zona vascular y que no hay aporte desde la región radial. Por lo tanto, tendemos a pensar, al igual como en otras zonas de la anatomía, como en los meniscos de la rodilla, que toda esta zona periférica irrigada tendría mayor potencial de reparación. Por lo tanto, estas lesiones tendrían mayor beneficio de reparaciones primarias. Y con respecto a la calidad del tejido remanente, esta es la clasificación que yo les mencionaba de Atzei y Luchetti. Hablan ya de que hay algunos pacientes que ya no son reparables, que son pacientes que tendrían algún tejido que es muy friable o lesiones masivas, o ya pacientes que ya fallaron a una sutura primaria. Entonces, es distinto encontrarse con un tejido en estas condiciones, que tenemos un fibrocartílago que está bueno, que probablemente si es que está desinserto, lo podemos reinsertar, a lesiones así masivas, que es muy difícil plantearse cómo lo voy a reinsertar, o ya cuando hay lesiones que son remanentes friables o incluso inexistentes. Entonces, saber que estas lesiones no las podemos manejar de la misma manera. Entonces, cuando hablamos del potencial de reparación de esta lesión, de la irrigación, ver siempre dónde está nuestra lesión y cuál es su relación con la vascularización del fibrocartílago. Y con el tejido remanente, saber que hay lesiones que no vamos a poder reparar porque el tejido no va a ser posible de reparación. Pero aquí entra el concepto de la artroscopía per se, porque es muy difícil que una imagen nos pueda hablar de cómo está el tejido, saber si es que estos remanentes son friables o no, si hay alguna retracción muy importante, o que no tengamos ya nada de sustancia al fibrocartílago. Por lo tanto, la artroscopía como pilar fundamental para el diagnóstico y para la toma de decisión va a ser muy importante.
Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a este paciente? Porque es un paciente que va a llegar en una consulta tardía, con un traumatismo antiguo, y que nos va a decir que tiene un dolor cubital de muñeca. Y aquí aparece el gran componente de diagnósticos diferenciales del dolor cubital de muñeca, porque esto es un síndrome con muchas causas, dentro de las cuales las lesiones del fibrocartílago es solo una de ellas. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos muy bien en cómo lo vamos a diagnosticar. Siempre nos basamos primero en el examen físico, cuál es el sitio del dolor. Nosotros acá nos basamos harto en el signo de la fobia, si es que el dolor es en ese sitio preciso. Y sí o sí ir a buscar la estabilidad de la radio cubital distal con los test de peloteo. Y el que les mostraba yo, o sea, por ejemplo, como les mostraba en el video inicial, donde se ve una inestabilidad franca cuando el paciente realiza movimientos bajo fuerza. Y la función, porque es distinto un paciente que hace toda su vida normal a un paciente que está limitado para hacer sus cosas. Entonces, todo eso nos va a ayudar con el diagnóstico y orientarnos en nuestro tratamiento. Este es el test de peloteo que nosotros siempre lo realizamos, bueno, fijando el radio, moviendo la ulna distal, y lo hacemos tanto en neutro como en radialización, porque cuando realizamos una radialización se tensan todos los ligamentos estabilizadores y podemos ver bien si es que hay o no una inestabilidad real, y siempre obviamente comparando con el contralateral que asumimos sano en estos pacientes. Como diagnósticos imagenológicos, siempre nos apoyamos en la radiografía, buscando secuelas de cirugías previas, de fracturas previas, siempre la varianza ulnar, buscando cambios degenerativos que también nos van a orientar a las causas y posibilidades terapéuticas. Y imagenología avanzada, sabemos que las artroimágenes, artrotac, artroresonancia, tienen mejor sensibilidad para diagnóstico de estas lesiones. Igual nosotros siempre las observamos, generalmente sí las solicitamos, siendo las artro un poquito mejores en sensibilidad que la resonancia sola, pero nosotros igual utilizamos harto la resonancia sin medio de contraste. Buscando cómo son las lesiones, dónde está la lesión ubicada, pero sabiendo también que muchos pacientes que son asintomáticos, con radio cubital estable, radio ulnar distal estable, perdón, muchos van a tener lesiones en las imágenes. Entonces, tener en cuenta que hay que hacer una correlación clínica con la imagen que estamos viendo, y destacando que la visualización directa, ya sea directa o vía artroscópica, sigue siendo el gold standard para hacer un diagnóstico correcto del fibrocartílago propiamente tal. Entonces aquí es donde, con toda la información que tenemos, nosotros tratamos de hacer unos algoritmos de tratamiento de qué pasa cuando tenemos un paciente que llega con este antecedente traumático de larga data, dolor persistente, que le altera sus funciones, que está ya sea con una radio cubital estable o inestable. En general, en las estables siempre hacemos un tratamiento médico con kinesiología dirigida. Muchas veces utilizamos a veces inmovilizadores precoces, depende del grado de sintomatología del paciente. Y cuando falla el tratamiento, 6 semanas a 6 meses, nosotros nos tiramos más después de los 4 o 6 meses, indicamos un tratamiento más quirúrgico. Cuando ya hay una radio cubital inestable, es poco frecuente que podamos estabilizarla con tratamiento médico después de que llevamos mucho tiempo. O sea, estamos hablando de los pacientes que ya lesiones que son un poco más crónicas. Y tienen mejores resultados el tratamiento quirúrgico. ¿Y esto por qué? Lo hemos visto en alguna literatura en donde pacientes que tengan que no haya una inestabilidad de la radio cubital distal, muchos de ellos mejoran con el tratamiento médico, y esto sobre todo en los primeros 6 meses. Ahí ya se genera como un plató de mejoría, o sea, durante los primeros 6 meses es el mejor momento para hacer el tratamiento médico y que logremos mejores resultados. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer ya cuando tenemos un tratamiento quirúrgico? ¿Qué le vamos a ofrecer? Y en general, aquí es donde vamos a ir a decidir cuando ya tengamos el diagnóstico preciso de cómo está nuestro fibrocartílago. ¿Es una lesión reparable o es irreparable? Cuando tenemos lesiones reparables, la literatura nos habla de que todavía las técnicas de reparación tienen buenos resultados. Como mencionábamos, hasta 15, 19 meses según la técnica que utilicemos, sobre todo con crudentación ósea.
van a tener buenos resultados. Podemos hacer técnicas de reparación. Y si ellas fallan, todavía nos queda nuestro as bajo la manga de las técnicas de reconstrucción. Y esto es lo mismo cuando ya tenemos una lesión que es irreparable, con un tejido que no es posible reparar. En general nos vamos a las técnicas de reconstrucción. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de reconstrucción? La verdad es que han habido muchas descritas a lo largo de los años. Típico es esta perdón, de AMS, en cual hace una reconstrucción con tendón, con una tasa de éxito bien alta, y estos son como lo que yo les llamo la cirugía de preservación articular. O sea, tenemos una articulación que está sana, que está inestable, que tenemos que darle estabilidad para que esta articulación no falle ya con signos degenerativos y artrosis posteriores. Entonces, preservemos nuestra articulación dándole estabilidad que le falta y recordar que tampoco quemamos puentes para después, o sea, tenemos cirugías posteriores que podamos hacer de salvataje. Entonces, tratemos de hacer cirugía de preservación. Y estas mismas técnicas y otras han sido descritas de manera artroscópica. Hay otra del doctor Carratalá también, que no la menciona acá, pero con asistencia artroscópica, y que se basan en lo mismo, todas tienen el mismo concepto de reconstruir un poco los ligamentos radioulnar distal, volar y dorsal para generar esta estabilidad del fibrocartílago, en el fondo reconstruir esta estabilidad que no tenemos porque tenemos ausencia de él. Y con buenos resultados con estas asistencias artroscópicas y técnicas más mínimamente invasivas. Nosotros, nuestro grupo, mis coautores sobre todo, empezaron a desarrollar esta técnica en conjunto con el doctor Mantovani, el doctor Luchetti, en algunos de los cursos cadavéricos que hacemos en nuestra clínica, que hacemos todos los años. Em, Habíamos parado un poco por la pandemia, pero ya lo retomamos con mucho éxito este año, los dejamos invitados para el próximo. Pero es una técnica que también sigue estos mismos conceptos de, con un injerto de tendón, realizar una reconstrucción de los componentes volar y dorsal de los ligamentos radiocubital distal y generando la estabilidad del fibrocartílago. Y esta técnica nosotros, después de conversarla con el doctor Mantovani, la desarrollamos y la realizamos en un par de pacientes. Esto es un poco cómo funciona. Tomamos el injerto de brachioradialis, dejando la inserción más distal fija, y labramos túneles radiales que tengan su salida en los puntos donde estarían anatómicamente los ligamentos radiocubital distales, volares y dorsales, y luego los reinsertamos por un túnel en la ulna distal y los fijamos ya sea con ancla o con un puede ser tornillo interferencial. Nosotros utilizamos estos tipos press lock, anclas más proximales. Y en general nos gusta más esta técnica, o sea, empezamos a utilizar esta técnica porque nos daba esta sensación de que es un poco más anatómica en cuanto a los sitios de salida del ligamento propiamente tal, o sea, de la reconstrucción, donde el ligamento, o sea, los túneles que nosotros labramos serían un poco más anatómicos en su salida en el radio. Un poco de la técnica de cómo lo realizamos: hacemos una artroscopía diagnóstica clásica, Portales 3-4, utilizamos el 6R y el 6U, que los vamos a utilizar de trabajo. Siempre es necesario comprobar la calidad del tejido remanente, hacemos un diagnóstico correcto de él, y descartamos que hayan cambios degenerativos, porque ya ahí estaríamos frente a una artrosis que no tendría mucha indicación de reconstrucción propiamente tal. Realizamos la limpieza articular, resección de los remanentes y empezamos nuestra cirugía ya de reconstrucción. Hacemos la toma del injerto con un abordaje más bien amplio en ese, para la toma correcta del injerto, buscar bien su sitio, el cual dividimos en 2 hebras. Puede ser con aumentación o no. En general nosotros un caso ocupamos, el otro no. 12 centímetros más o menos es lo que necesitamos para que no quedemos laxos en el fondo, o sea, que no nos falte tendón. Y dejamos, como decía, su inserción intacta. Posterior a ello, esto una animación de cómo hacemos el labrado de los túneles, mirando desde la artroscopía. Luxamos un poquito la cabeza de la ulna, pasamos nuestros túneles, una aguja desde el portal 6R y luego del 6U,
y luego labramos en estos mismos túnel de aguja o con un brocado, con una broca canulada, a nuestros 2 túneles en el radio. Este es un poquito el video de cómo ahí con la aguja estamos mirando desde 3/4 y a través del CIR o el CIU, depende del túnel que vamos a labrar, ponemos nuestra aguja y posteriormente desde el radio realizamos el brocado con nuestra broca canulada. Esto es más o menos cómo quedaría bajo imagen fluoroscópica nuestros 2 canales en el radio. La segunda es un intento de una skyline view para ver un poco dónde sale, pero si pueden ver que sale en el labio más volar y más distal, ambas agujas. Y luego hacemos el labrado del túnel cubital, que es un túnel único, un poco más ancho, con una broca 3/0, también canulada. Hacemos primero el paso de la aguja, que intentamos salir justo en el sitio de la fobia, y posteriormente el labrado del túnel con la broca canulada, que en este caso fue un poco abrupta su salida, hay que tener cuidado que no estemos con la cámara justo encima. Y luego hacemos el paso del injerto, que utilizamos estos como pasadores de tendón, que son de nitinol. Los pasamos desde el túnel, desde el portal 6R y 6U, a través de cada túnel radial, donde podemos ver cómo en la tracción sale nuestro injerto y pasa hacia el portal. Ahí está pasando una de las hebras. Y los rescatamos por el portal 6R y 6U. Ahí está nuestro otro brazo del injerto. Y cómo pasa por el otro, el otro portal. Con cuidado siempre para que no rompa el injerto. Y ahí es como se ve desde fuera. Tenemos ya rescatado nuestros 2 partes del injerto. Y finalmente los pasamos por el canal cubital previamente labrado. Y vemos cómo esto se tensa cuando lo tensamos desde cubital. Y así es como lo fijamos. Este es un tornillo tipo, o sea, este es un sistema tipo press lock, push lock o fast lock. No recuerdo muy bien el nombre, pero según la marca, es un tornillo en el cual lo fijamos con las suturas de la aumentación, pero puede ser también con tornillo interferencial o con un ancla. Si tenemos un buen labio, también puede ser incluso con nudo. Y posteriormente, por supuesto, una rehabilitación. Nosotros lo dejamos inmovilizado y posterior una rehabilitación dirigida. Esto es un poco lo que buscamos anatómicamente, donde está nuestro injerto que pasa por los 2 túneles, y así es como se vería en un preparado cadavérico, donde salen estos 2 injertos, labios del injerto del braquiorradial, y si se fijan por el túnel que va hacia la fobia de la ulna distal. Estos son los 2 casos clínicos que presentamos en nuestro trabajo. Esta es una paciente que había tenido una lesión cuando muy joven, que se intervino artroscópicamente y que después cuando la fuimos a revisar, porque seguía con dolor, seguía con molestias, ya tenía remanentes que eran irreparables y se hizo esta técnica con muy buenos resultados funcionales. La paciente retomó todas sus actividades. Y esta es otra paciente que tenía dolor crónico de su radio cubital distal, antecedentes de un traumatismo previo, un accidente automovilístico, y en otro centro fue interpretado como un síndrome de impactación cubital. No se le hizo artroscopía, sino que le hicieron acortamiento cubital, el cual más encima evolucionó con una no unión. Entonces cuando llegó a nosotros tuvimos que hacer la revisión de la no unión, le hicimos una nueva estabilización de la ulna con injerto y le aprovechamos de hacer una artroscopía diagnóstica de la radio cubital distal, donde nos encontramos que ya no había remanente de buena calidad para hacer una reparación. Por lo tanto, en un segundo tiempo le hicimos la reconstrucción esta con brachiorradialis y la paciente evolucionó también súper bien con disminución del dolor y buena funcionalidad. Entonces, un poco para concluir el tema, nosotros en este trabajo quisimos desarrollar un poco este concepto de la lesión traumática crónica, que no se comporta igual como una lesión en agudo, ni como una lesión degenerativa, es una lesión intermedia, por así decirlo, donde están estos conceptos que son súper importantes de la temporalidad,
porque también va a diferir de qué le podemos indicar a nuestro paciente según cuánto tiempo lleva o qué es mejor para él. Y siempre pensando en que el tejido no siempre va a tener la mejor calidad, por lo tanto, ir pensando en que a veces vamos a poder reparar, pero a veces no, y vamos a tener que reconstruir. Pero que para todo esto la artroscopía va a ser una pieza fundamental para la toma de decisión. No solo para el diagnóstico, sino para la toma de decisión propiamente tal del tratamiento. Y nosotros aportamos con esta técnica de reconstrucción con brachioradialis, que es una posibilidad quirúrgica dentro de todas las que existen, pero que nosotros hemos tenido buenos resultados y que probablemente vamos a seguir realizando. Y muchas gracias, este es el equipo de Clínica Indisa en nuestro último curso de artroscopía con preparados cadavéricos, así que los dejamos invitados para cuando quieran venir a vernos. Pues nada, muchas gracias, Camila. ¿Cuándo es el curso? ¿Qué fecha tiene? Lo hacemos en general en abril, fue recién el de este año. El próximo año probablemente sea misma fecha, abril. Muy bien. Em, Nada, yo tenía algunas preguntas. O sea, veo que los puntos de entrada a nivel de la articulación radiocubital distal, la técnica es, o sea, esos puntos son muy similares a la técnica del doctor Carratalá, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que tiene alguna ventaja, aunque sea a nivel teórico, el hecho de que sea una plastia dinámica, es decir, que conservas la inserción del brachioradialis distal versus a un injerto libre, como hace el doctor Carratalá? ¿Tú crees que eso tiene alguna ventaja o no? Yo creo que el hecho de que esté fijo y de que su inserción esté fija nos da un punto un poste en el fondo muy fiable para luego hacer una tracción y dejar esta reconstrucción con una tensión adecuada, porque tampoco podemos sobretensionarlo. Entonces, este punto fijo de inserción anatómica propia del cuerpo nos da una estabilidad como fiable, por así decirlo. A nosotros nos gusta esta técnica. Yo creo que beneficios funcionales, diferenciales, estadísticamente distintos uno con otra, no sé si haya mucho. Yo creo que todas estas técnicas son distintas, pero buscan lo mismo. En general, son bien similares en concepto. Hay algunas que son más sencillas que otras, entonces ya va un poco en lo que le gusta al cirujano per se. Yo creo que mucha diferencia funcional entre una y otra no vamos a tener cuando estemos hablando ya de los resultados funcionales finales del paciente, que es lo que se ha visto en la literatura, por lo menos en las distintas técnicas. Sí, no, no, claro, obviamente con dos casos es difícil, pero por lo menos teóricamente suena bien. O sea, la idea a mí me ha gustado en el sentido de que si tú te fijas en el resto de técnicas de reconstrucción o de ligamentoplastias, por ejemplo, del escafo lunar, que es donde hay pues un poquito más de experiencia y de un seguimiento más largo, la mayoría utiliza o flexor carpi radialis o extensor carpi radialis longus o brevis y mantienen su inserción. Lo Eh, fijas, sí. con lo cual, por lo menos de entrada a nivel teórico, a mí me ha sonado bien y me parece una buena idea. Yo, de hecho, cuando tengo lesiones del radio escafo capitate, utilizo una técnica muy similar también con el brachioradialis y me gusta por eso, porque mantienes uno de los dos extremos del tendón fijado al hueso. No sé si lo has dicho o me he despistado, ¿los túneles del radio de qué diámetro son? Los hicimos 2,5, con eso creemos que alcanza a pasar bien la hebra de tendón, incluso aunque esté aumentada. Y pasa fácil. Y ya con el 3,0, las dos hebras pasan un poquito más apretadas, pero pasan bien también. Sí, eso te iba a preguntar. Antes, en un momento, nos costaba el paso del tendón, en el primer caso que tuvimos, porque no teníamos estos sistemas de nitinol. Y ahí nos complicamos un poco en cómo pasar el tendón a través del túnel radial, que es un poco más complejo. Creemos que esto de estos pasadores de tendones nos solucionaron un poco ese problema porque fue súper sencillo cuando los empezamos a utilizar. O sea, cambió un poco la facilidad y la rapidez en que hacemos ese paso
del paso de tendón. Sí, sí, va muy bien. Em, ¿Qué más te iba a preguntar? ¿El brachioradialis se toma completo? Tomamos, sí, o sea, el ancho completo, sí. Hay Vale, técnicas que toman hemibrachioradialis, pero para hacer los dos hebras eh, de un grosor suficiente, estable, que nos dé seguridad, sí, tomamos todo el brachioradialis. vale. En cuanto a lo del tema de la rehabilitación, ¿cuánto tiempo de inmovilización? ¿O no haces inmovilización? O... Sí, le hacemos una inmovilización en que son como 6 semanas en que, o sea, las primeras 2 semanas utilizamos como uno de estos inmovilizadores removibles, un poco porque el paciente está con puntos, con un vendaje, pero igual lo dejamos protegido, o sea, le decimos al paciente que no mueva tanto. Y son estas 2 semanas en que luego de estas 2 semanas le sacamos este inmovilizador removible, hacemos el retiro de los puntos y hacemos ejercicios suaves y utilizamos un yeso durante las próximas 4 semanas, o sea, dejamos un periodo de 6 semanas más o menos de inmovilización y posterior a ello ya un protocolo activo de ejercicio con kinesiología dirigida. Pero bloqueándole la pronosupinación. No, un yeso corto, un antebraquial. Eh, Le decimos al paciente que no haga este tipo de ejercicio. El yeso corto en general hemos visto que permite cierto grado de pronosupinación, pero no completo, y sobre todo si el paciente entiende que este proceso de cicatrización han sido bien cautelosos en no realizar esta movilidad completa de la pronosupinación. Lo mismo que hacemos también con las reinserciones foveales simples. También hacemos este protocolo de inmovilización primero con el removible por un tema de vendaje y puntos y luego con un yeso corto, sin el bloqueo completo de la pronosupinación. Y han resultado súper bien. Vale, perfecto. Em, Mira, yo la pregunta que siempre tengo y que siempre me genera ese miedo, a pesar de hacer una artroscopia y demás, es en estos pacientes que llevan tiempo, cómo estar absolutamente seguro o lo más seguro que puedas que a pesar de esa inestabilidad, ese dolor que presenta el paciente es debido a la inestabilidad y no es debido a artrosis o a ligeros signos artrósicos, porque claro, uno piensa, bueno, si no es la inestabilidad y tiene cierta artrosis, y además yo le hago una ligamentoplastia y le aprieto la articulación, se va a acordar de mí y de mi familia, este hombre. Eh, entonces, te pregunto, ¿en vuestro protocolo tienen lugar las infiltraciones articulares para ver si les marcha el dolor y entonces pensar que es un dolor tipo artrósico o no? En general, no hacemos mucho infiltraciones. Frente a una duda, nosotros yo creo que tendemos más a ser un poco más activos en una artroscopía diagnóstica. Nosotros a veces tenemos la posibilidad de sugerir y someter al paciente en una artroscopía diagnóstica, solo diagnóstica, para ver la calidad del cartílago, ver la calidad del firocartílago triangular. Como digo, estos pacientes no son muchos, no es que lleguen siempre y tengamos una cantidad inmensa de tantos de estos pacientes. Y los pacientes en que nos queda la duda y que puedan tener estos signos artrósicos, yo creo que sí les vendría bien una artroscopía diagnóstica antes de irse de lleno a realizar esta técnica. Pero no hacemos mucha infiltración, o yo por lo menos no sé si el resto de mi equipo. Y entonces, y tú imagínate que haces una artroscopia diagnóstica e incluso ya la has pautado terapéutica y ves signos artrósicos incipientes, digamos, light. ¿Le harías una ligamentoplastia o no? Y es inestable. Yo creo que sí, yo creo que hay que conversarlo muy bien con el paciente, pero ahí entra un poco en juego, o sea, un poco lo que yo les decía de las cirugías de preservación articular, porque esto es algo que se ha visto en otras articulaciones, o sea, no es solo de nosotros en la muñeca. Por ejemplo, hay una serie grande del doctor Steinman, del codo, que habla de este tipo de cirugías de reparación ligamentaria o de reconstrucciones ligamentarias como pasos previos
porque ya las cirugías del salvataje son muy malas. Entonces, hacer una artroplastía, que es ya un paso muy grande, o las cirugías de salvataje de la radio cubital distal, tipo, qué sé yo, Darach, las otras cirugías que son ya más complejas, y que le disminuyen harto la función del paciente, yo creo que uno podría intentar hacer un salvataje, o sea, salvar esta articulación, preservar esta articulación por un tiempo, sabiendo que puede que falle, puede que falle, pero ¿cuándo va a fallar? Porque si me dices a mí que voy a estar con mi muñeca más estable, con un poco menos dolor, y voy a fallar en 5 años más, bueno, yo gané 5 años antes de una cirugía de salvataje. Entonces, yo creo que sí, conversándolo bien con el paciente, todavía cuando hay cosas leves o signos leves de artrosis, todavía hay cabida para las reconstrucciones. Siempre conversándolo con el paciente y a sabiendas de que puede que falle. Lo ideal es que demos el mayor tiempo posible antes de que falle para evitar llegar a estas cirugías de salvataje de peor funcionalidad, o sea, retrasarlas lo máximo posible. Ese es como mi pensamiento. Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo. Al final, para someter a un paciente a una cirugía de este tipo, yo creo que tienes que explicarle bien y que, bueno, que él también sume porque, claro, muchas veces son decisiones complejas y no es tan sencillo, no es ni blanco ni negro y él tiene que ser un poco partícipe de todo. Claro, lo que pasa es que muchas veces vemos pacientes que son jóvenes, funcionales y que tienen molestias, tienen dolor, más que nada con la inestabilidad, entonces, y que tienen dolor en cosas de su quehacer, que, qué sé yo, haciendo deporte o haciendo cosas precisas. Entonces, conversándolo, hay veces que los pacientes dicen, sí, yo quiero seguir haciendo esto un buen rato, si me quitas el dolor por un tiempo, mejor, pero no quiero perder la función o tanta función en mi muñeca ahora. Prefiero quedarme con un poco de dolor o retrasar esto, como que todavía tenemos tiempo. Me gusta la posibilidad de no quemar puentes y de tener otras posibilidades después. Bueno, mira, te voy a leer algunas de las preguntas que han enviado por el chat. Una ya se ha resuelto. Ahora hay algunos autores, de hecho, yo, por ejemplo, las reconstrucciones crónicas del ligamento colateral cubital metacarpofalángico del pulgar, lo hago directamente con una sutura, o sea, una reconstrucción no biológica, o sea, con fiber tape o labral tape. Hay autores que ya lo están haciendo con el escafolunar y con buenos resultados. Entonces, bueno, plantea, si te has planteado hacer ese mismo procedimiento con una reconstrucción no biológica, con fiber tape o similar. Sí, de hecho en nuestro grupo el doctor René Jorquera está desarrollando técnicas, no precisamente de la radio cubital distal, sino que en otras inestabilidades. No voy a adelantar nada porque de ahí me va a retar de sus trabajos que están pronto a publicarse, pero que están, claro, con solo cintas, en el fondo, Ujú. solo tapes. Y él ha tenido muy buenos resultados. A mí me da un poco de temor dos cosas. Uno, que es cuando paso a través de los túneles, si es que el efecto de roce con el movimiento puede generar lisis y rotura de los túneles, que en general no lo sé, no, todavía me da un poco de temor hacerlo solo con cinta porque siento que el tendón le da un poco de, en el fondo, como colchón a esta cinta que es muy firme. Y lo otro que me da un poco de temor es que si es que sobrecorrijo, sobretenso, el tendón suele tener un juego que da un poco de permiso, que se pone un poco más laxo, es un poco más blando, versus a que si yo tenso un poco más la cinta, que no me va a dar esta como laxitud posterior en la rehabilitación. La cinta va a quedar en el lugar donde quede, a menos que se suelte, obviamente, pero en general uno tiende a pensar que la cinta no va a dar, no cede. El tendón un poco sí con la rehabilitación y se ajusta un poco. Yo creo que todavía yo no me lanzó a hacerlo yo con solo cintas. Todavía estoy en el proceso
del tendón o tendón más cintas en otros tipos de reconstrucciones, pero creo que puede ser una buena alternativa. Tendría que ver los estudios. Yo creo que todavía estamos en una etapa inicial de la literatura de eso. Mira, lo del tema de esa especie de sierra que puede hacer el fiber tape al tener tanta fuerza, eso sí que en la SEGMA, en la Sociedad Española que se hizo la semana pasada, ya han aparecido algunos trabajos de que cuando tú pones un tornillo interferencial bloqueas el fiber tape. Con lo cual ese efecto de que va como serrando el hueso desaparece. Pero Eh, ahí tendrías que poner un tornillo interferencial en la salida de cada túnel, claro, sí, sí. porque en el fondo, cuando tú te imaginas esta técnica con solo cinta, que en el fondo no tendrías que tomar el brachiorradial, o sea, podrías hacer un estilo más parecido al Adams, mejorando los puntos de salida, tendrías que poner un tornillo interferencial en el túnel volar y dorsal, además del cubital. Ujú. Sería como para evitar ese efecto. Sí, sí, sí. Eh, y luego con lo que sí que estoy de acuerdo contigo es con lo del tema de la tensión, que claro, esas cintas tienen una fuerza que como utilices un swipe lock o algo que hiperpresiona, eso se queda así forever. Entonces, el tendón sí que es verdad que a mí me ha pasado con algunas reconstrucciones del ligamento colateral lateral del codo, que el tendón se adapta, cede un poquito y al final le acaba dando un movimiento completo y sin embargo con la Abral tape, como te pases de tenso, le limitas el movimiento directamente. O sea Porque que, uno sabe que en las reconstrucciones con tendón uno tiende a dejarlas incluso un poquitito más firmes porque sabe que van a ceder un poquito. Pero con la cinta uno tiene que ser muy, muy preciso en la claro, sí. movilidad porque esa es la que va a quedar. No, y además, claro, que tú lo estás haciendo en neutro y luego tiene que supinar y pronar completamente, que es un movimiento muy complejo. Yo no creo que me atreviese, la verdad, a hacerlo con, o sea, me parece mejor con tendón, que a lo mejor eh, le puedes hacer, añadirle, ¿no? Añadirle el labral tape, pero bueno. A ver, más. Nosotros la aumentación que le pusimos en unos casos es con fiber, no tape, fiber suture, fiber wire en el fondo, que es como una aumentación como la que se hace en la técnica de cruzado. Pero la verdad es que tampoco creemos que es necesaria porque al final sería la aumentación netamente para hacer la fijación distal en la ulna. Sí, no, básicamente la aumentación yo creo que es pues para a lo mejor ese tiempo de limitación del movimiento, reducirlo, por ejemplo, de 6 a 2 semanas o intentar, pues claro, tienes una parte no biológica que los primeros días antes de que el tendón es para reducir eso y entonces ver si eso realmente tiene una transferencia, unos mejores resultados clínicos o no. Eh, ¿Qué más? Aquí te felicitan por la presentación. A veces puede variar la ubicación del túnel dependiendo de qué banda profunda foveal esté rota, banda profunda palmar o dorsal, o ambas. ¿Cómo deciden la ubicación del túnel? ¿Realizan artroscopia radiocubital distal para visualización directa, clínica o artrotac? Eh, Sí, eso también yo quería preguntarte si hacéis también portales radiocubitales para ver el estado articular y demás. En general, cuando hacemos como la artroscopía diagnóstica per se, si es que nos queda la duda de que haya alguna alteración de la radio cubital distal, llámese buscando estos cambios incipientes, lo intentamos hacer. Pero la verdad es que en los casos que hemos tenido, nos hemos encontrado en los dos casos la ausencia absoluta de fibrocartílago con remanente muy escaso, en que nos permite ver desde radio carpiana toda la cabeza de la ulna per se. No hemos requerido hacer el portal fijo, o sea, el portal de la radio cubital distal en ese caso, y para ver el túnel, la verdad es que nos centramos en la fobia. El túnel es bastante grande con la broca de 3.
Entonces, no sé, es como en el centro de la fobia, no elegimos más, depende, no cambiamos mucho la ubicación. La última pregunta es de Daniela Vergara, que también te ha saludado antes. Entonces yo la voy a completar. Imagínate que a tu papá tuviese dolor, no estuviese asintomático, tuviese dolor. Y tú estás absolutamente segura que no es un dolor articular, sino que es dolor por la inestabilidad. ¿A tu papá le asociarías una osteotomía de corrección del radio antes de hacer esta técnica o harías la técnica directamente? No, está difícil porque ese caso, en el fondo, probablemente no nos encontremos con mucho fibrocartílago triangular, pero probablemente tenga grandes cambios medios artrósicos, no sé, habría que ver bien ese caso. Pero yo creo que si estamos precoz en los casos de mala unión, en el fondo ir a orientar eso para prevenir las lesiones futuras del fibrocartílago, pensando ya que esto nos va a generar este otro tipo de lesiones que son más degenerativas por mala unión de una fractura, no pensando en que fue la lesión del fibrocartílago en agudo que va a persistir, porque en el fondo ahí hay un gran componente anatómico que va a generar que este fibrocartílago evolucione peor. No solo la desinserción que ocurrió en el momento del accidente de la fractura del fibrocartílago, por ejemplo, una lesión foveal, qué sé yo, sino que si se mantiene la mala unión del radio con un cubito plus en el fondo secundario, lo que va a generar esta alteración posterior del fibrocartílago es esta eh, alteración anatómica. Entonces, si nos encontramos en etapas precoces, obviamente yo trataría de atacar eso, corregir anatomía ósea para prevenir lesiones futuras del fibrocartílago y probablemente una reinserción. Ya pensando en el otro tema, o sea, cuando ya estamos bien pasado la ola, hay que ver, claro, efectivamente, qué es lo que le molesta, quizás el acortamiento, hay que ver qué tiene de cartílago, qué tiene de remanentes, pero como que hay que ver bien si es que estamos más en el proceso más en agudo en el fondo, más cercano a cuando ocurrió el accidente, o ya cuando ya tenemos casos más artrósicos y todo el proceso intermedio. Muy bien, pues nada, oye, felicitarte porque a mí me ha encantado la presentación, me ha encantado la técnica y nada, creo que ya todas las preguntas se han resuelto. Nada, agradecerte que hayas presentado y también que publiquéis en la revista Iberoamericana y nada, a ver si entre todos conseguimos indexarla en PubMed y, y ya está. Nada, por aquí vuelven a felicitarte Un y saludo a la Dani, que vuelva pronto. ya ahora le queda un mes con nosotros y luego estará 3 meses en el Instituto Kaplan. Y ya cuando vuelva ya será una bestia parda y va a empezar a operar allí ella como una bestia. Pues nada, Camila, nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes, estuvo muy entretenido, así que y felicitaciones por la revista, a mí me encanta. Vamos a seguir publicando ahí. Muy bien, gracias.